Hola, gracias por acompañarme otra vez en este espacio de En Contexto. Gracias por los likes, por las suscripciones, por estar allí siguiéndome y acompañándome en esta aventura en YouTube. En este espacio estamos, para quienes recién nos ven, para quienes todavía nos están conociendo, en este espacio lo que tratamos de hacer es poner foco sobre algunos de los temas que a veces se tratan con poca profundidad, no con la profundidad debida por lo menos. Luego contamos algunas de las anécdotas, algunas de las vivencias que nos suceden en las coberturas periodísticas que tenemos la suerte de hacer en torno al mundo, sobre todo aquí en Europa, en Italia particularmente. Y luego también tratamos de meter el acento sobre algunas noticias que a veces pasan inadvertidas porque unas a otras se devoran y no hay tiempo para analizarlas. Esta es la intención de este espacio, y en el episodio de hoy tenemos la oportunidad de afrontar un tema que me parece muy interesante, que tiene una cariz de cierta gravedad, que está acentuándose con el pasar de los meses en la actualidad, y tenemos la suerte, para poder analizarlo, de contar con un amigo personal, pero sobre todo con un gran periodista, un abogado del derecho comercial y además un gran escritor. Se trata de Marco Bellinazzo, conocidísimo aquí en Italia, periodista de la finanza y del calcio, especialista en la economía del deporte, autor de muchos libros que para mí son como la Biblia. Por ejemplo, este, que como verán ustedes tengo siempre marcado, se llama Goal Economy, o este en el que hace un análisis muy acertado de cómo era en aquel momento y de cómo se proyecta hacia el futuro las propiedades del fútbol, Iberi, Padroni del Calcio. Pero no son solo esos los libros que él ha escrito. En este momento está por nacer su última fatiga. Ha sido seguramente un libro con mucho esfuerzo, el que por mucho tiempo, yo lo sé porque he estado en la cocina del libro, Marco ha estado trabajando y dentro de muy poquito va a ver la luz. Nosotros hicimos una entrevista que es seguramente larga para el espacio que tenemos aquí en YouTube, pero hemos tomado los momentos claves y sobre todo quisimos que nos explique esta fatiga última, este nuevo hijo que está por tener Marco Bellinazzo dentro de pocos días. Esto nos contaba del esfuerzo que le ha llevado preparar su nuevo libro. Sì, 2 anni di lavoro, un libro complesso, insomma, a cui tengo molto, uscirà in Italia il 15 novembre. Possiamo sapere come si chiamerà? È un titolo molto impegnativo perché si chiama Le nuove guerre del calcio. È un libro, diciamo, che inizialmente è nato ispirato al primo libro di Kapuscinski, che faceva riferimento, insomma, alla prima guerra del football tra El Salvador e Honduras, in cui diciamo il calcio era il pretesto dell'evento bellico nel Centro America nel 69. Ora il calcio è diventato il contesto in cui noi abbiamo oggettivamente l'utilizzo o l'abuso del calcio e dello sport di vertice da parte delle corporation finanziarie o dei governi, e quindi c'è questa deriva oligarchica, autocratica, che investe anche lo sport, rispetto alla quale c'è una resistenza democratica dei tifosi che si esprime in vari modi, sotto varie forme a seconda della latitudine, e che può salvare il calcio, perlomeno il calcio come lo conosciamo, come noi l'abbiamo amato, insomma, come fenomeno popolare. El tema que hoy queremos poner en contexto encuentra en Marco Bellinazzo seguramente uno de los máximos expertos para poder explicarnos cada detalle de por qué
estamos ante este fenómeno, cuándo ha iniciado y demás. Un fenómeno que se viene repitiendo a nivel de élite con nombres increíbles, sobre todo en los últimos tiempos, desde el capitán del Barcelona, Messi, hasta el capitán del Real Madrid, Ramos, pasando por Donnarumma, Pogba, Kessie, Christensen, Rüdiger, Di María, Dembélé, Lacazette, Dybala, Tolisso, Insigne, Belotti. Podemos hacer una lista enorme y continuar de grandes nombres en el mundo del fútbol que llegan como parámetro cero, como se dice en Italia, es decir, jugador desvinculado, jugador libre, jugador que ha llegado al final de su contrato con el club anterior. ¿En dónde tiene inicio este fenómeno? ¿Cómo se ha llegado a esta situación que no era para nada común en otros tiempos? Nos los explica Marco Bellinazzo. Cercherò di essere sintetico, ma bisogna ripartire dal 95, dalla sentenza Bosman, in cui cambiano le regole, nel senso che fino a quel momento il calciatore, userò termini un po' forti ma giusto per sintetizzare e farci capire, era di fatto schiavo del club, nel senso che anche se terminava il contratto il calciatore poteva trasferirsi in un altro club solo se il club acquirente pagava comunque un indennizzo al club che aveva in mano il cosiddetto cartellino. Nel 95 arriva la famosa sentenza Bosman, che è conosciuta soprattutto per la libera circolazione dei calciatori comunitari, no, tra i campionati europei. In realtà la base di questa libera circolazione è il fatto che la sentenza Bosman cancella l'istituto di fatto del cartellino o comunque dell'obbligo di pagare il club che lo deteneva quando è scaduto il contratto. La sentenza Bosman dice: nel momento in cui scade il contratto, il giocatore può accasarsi in un altro club e può tranquillamente andarsene quindi da quello in cui giocava. Questa misura, che andava a riconoscere le libertà dei calciatori, ha finito dopo 20 anni dalla sentenza Bosman per rovesciare il rapporto di forza tra club e calciatori, soprattutto per calciatori di prima fascia. E in qualche modo i club sono diventati schiavi dei calciatori. Es muy probable que la pandemia haya acelerado el fenómeno, sobre todo haya dado munición a cierta estrategia de representantes y agentes de jugadores que han inducido a sus asistidos a resistir y no firmar renovaciones que venían incluso dadas con mucha anticipación. Esto hace sí que sean muy apetecibles para el club que quiere comprar un jugador de buena categoría que llega sin tener que pagar el fichaje, sin tener que gastar dinero en comprar esa ficha. Dicho así, esto parecería ¿cómo puedo decir? La panacea para muchos balances, ¿no? Assolutamente, perché vai a risparmiare la quota del cartellino e quindi il cosiddetto ammortamento, per cui quando compri un giocatore lo paghi 10 milioni ad esempio, non è che tu paghi subito 10 milioni, o perlomeno in termini di regole di bilancio, se gli fai un contratto di 5 anni hai un costo spalmato sui 5 anni, quindi 10 milioni ai 2 milioni all'anno, però al parametro zero questo costo non ce l'hai per nessuno dei 5 anni. Il problema qual è? Che su quei 10 milioni risparmiati, continuando con questo esempio, il calciatore chiede alla società acquirente di fare magari 50-50 di questo risparmio e quindi di avere più soldi di ingaggio rispetto a quelli che la società gli avrebbe dato qualora avesse dovuto comprare il calciatore. E anche il procuratore chiede una commissione più alta, perché teoricamente ha fatto risparmiare una quota del prezzo ha fatto risparmiare appunto una quota pari al prezzo del cartellino. Quindi significa che normalmente magari avresti dato 2 milioni, 3 milioni di ingaggio a un calciatore e gliene dai 5, gliene dai 6 perché hai risparmiato sul prezzo del cartellino. Quindi il risparmio è relativo. Es evidentemente relativo, como dice Marco, muy relativo el ahorro para los equipos. Pongamos algunos ejemplos y aquí nos vamos a ayudar con algún cartel. En el verano del 2021, Messi, el capitán del Barcelona, se encontró
en el Paris Saint-Germain con Sergio Ramos, el ex capitán del Real Madrid. Ambos llegaban a parámetro cero, es decir, llegaron al final de su contrato. También el Real Madrid entonces contrató a un jugador desvinculado. Se trató de David Álava, el jugador proveniente del Bayern de Múnich, pero estuvo bastante lejos de salirle gratis el fichaje al Real Madrid de Florentino Pérez, porque tuvo que pagarle al jugador 17.7 millones de dólares como bonus a la firma, al agente intermediario 5,2 millones y 6,3 millones al padre y representante legal del jugador. Total, 29,2 millones de dólares pagados por el Real Madrid para contratar al que supuestamente tenía que llegar como agente libre, como jugador libre, como desvinculado, como sin contrato, David Álava. Pero otros dos ejemplos del fútbol italiano que ustedes saben es a lo que yo me refiero con mayor asiduidad y me gusta estar en este contexto. En julio del 2018 ya, Asamoah y De Vrij ficharon por el Inter, llegando también ellos como desvinculados. Pero debió pagar el Inter casi 10 millones de euros solo de las comisiones de los agentes. De Vrij le costó 7 millones y medio, mientras que a Asamoah 2.4 millones. Emre Can también llegó a la Juventus sin dejar un euro en las arcas del Liverpool. En realidad, pero al club de Turín le costó 16 millones de euros en comisiones, repartidas en dos balances de 2 años y señalados como gastos complementarios. Ahí está la cuestión, ¿no? Es que no siempre es tan ventajoso como parece. Chiaramente questo modello ha fatto sì che una parte dei soldi che sarebbe dovuta rimanere all'interno del circuito calcistico, cioè il fatto che io compro un giocatore, pensiamo alle squadre, diciamo, medio-basse che formano i calciatori e che vivono di plusvalenze, no? Vendendoli, si trovano a non avere questi soldi, perché quei 10 milioni del prezzo d'acquisto del cartellino che non sono stati pagati non restano dentro il circuito calcistico, perché con quei 10 milioni quella squadra avrebbe magari comprato un altro giocatore a 2 milioni, avrebbe investito sul vivaio, avrebbe quindi, diciamo, comunque lasciato questi soldi nel circuito calcistico. Invece questi 10 milioni, 4 vengono risparmiati, ma 6 finiscono in più come ingaggio nelle tasche del calciatore e nelle tasche del suo procuratore. Para completar el panorama que nos pinta Marco, luego de la entrevista nos mandó unos datos que van a ser publicados en su libro que está a punto de aparecer el 15 de noviembre, Le Nuove Guerre del Calcio, que se basan en los números del Global Transfer Market Report, el informe oficial de la FIFA, y tienen que ver con las sesiones de mercado de 2020. Es significativo. Sobre 17.000 jugadores que cambiaron equipo, es decir, 17.000 transferencias que se hicieron, solo el 13% de las operaciones tuvo intercambio de dinero. El 87% se hizo sin intercambio de dinero. Del total, el 39% fue con desvinculados, esto que estamos tratando, el parámetro cero, el famoso parámetro cero, el 39%. Y el 16% del total fue en préstamo, una cifra nunca antes alcanzada en este rubro. Así y todo, hubo entre 5 y 6 mil millones de euros de volumen de negocios. Es evidente que hay una situación preoccupante en el mundo del calcio. Quindi noi vediamo questi fenomeni, diciamo, in cui la ricchezza sostanzialmente prodotta all'interno del circuito calcistico finisce fuori nelle tasche dei giocatori, nelle tasche degli intermediari e non resta invece all'interno dell'industria del calcio. Los números son concluyentes, llaman la atención, pero Marco todavía tiene algunos que son incluso más lapidarios. È chiaro che chi forma i calciatori, chi li vende, dovrebbe avere un qualche incentivo a formarli, fatto appunto dalla plusvalenza dell'ultimo club che lo vende
ma dovrebbe essere rafforzato di tutto il sistema delle indennità di formazione, dei pagamenti di solidarietà per chi alleva il ragazzino dai 12 ai 20 anni, quindi chi forma il ragazzino e quindi chi in qualche modo contribuisce alla creazione di questo valore. Ci sono queste norme, ma le percentuali sono molto basse. Pensa che tra il 2010 e il 2020, mentre ai procuratori per i trasferimenti internazionali sono andati 3 miliardi di dollari, ai club per le indennità di formazione nel complesso sono andati appena 600 milioni di dollari. Quindi un quinto è finito nelle tasche di chi magari ha assunto allenatori, ha strutture, si impegna magari con il volontariato sul territorio, ha guadagnato diciamo il 20% di ciò che hanno guadagnato i procuratori vendendo il giocatore da un club all'altro quando il giocatore è diventato importante. Y hasta aquí los datos y cifras que junto a Marco Bellinazzo pudimos traerles para poner en contexto este fenómeno de los desvinculados, de los jugadores que llegan al final del contrato, de los parámetros cero, como se dice aquí en Italia. Gracias por acompañarnos. Ojalá les haya gustado y les haya parecido útil este enfoque sobre un tema que está preocupando mucho al mundo del fútbol. Gracias por la compañía, gracias por darnos el like, por la suscripción y nada, invitarlos a la próxima semana a un nuevo episodio. Muchas gracias, hasta la próxima.